Bienvenidos nuevamente a otro videoblog de Desoxigenado. Hoy hablaremos sobre lo que pasó en esta semana en el Paraguay. Jueves feriado y todo el mundo estuvo prendido en la televisión. ¿Qué viste en la televisión? La asunción presidencial. En los medios televisivos pudimos ver las reacciones de muchos líderes. Y como siempre, algunos comportamientos de los líderes fueron virales en las redes sociales. Como evento muy importante en la República del Paraguay, un cambio de presidente generalmente llama la atención de mucha gente. Y la gente observa y opina. ¿Qué dices tú de esta imagen? Muy bien, aquí podemos observar al expresidente Franco, que acaba de entregar el mando. Se está dirigiendo hacia su camioneta. Señor Franco, ¿algunas palabras? Hicimos lo que pudimos con la ayuda del pueblo. Muy bien, aquí los guardias... un momento, ¿qué está pasando? Bueno, somos presidente. Muy bien, aquí estamos mirando al presidente que va a manejar solo su vehículo. Me voy solo, ¿qué le vamos a hacer? En este momento de la asunción me estaba despertando hasta que vi por primera vez que alguien salió del protocolo. Pedir agua mientras todos los canales de televisión internacional te están filmando. Yo prometo que en este país no va a faltar nada. Nadie va a ser pobre. No va a faltar nada, en especial agua. Tampoco este país no va a sufrir de pobreza. Va a ser toda alegría. Todos vamos a ser felices. Hola, yo soy la primera dama. La personaje del momento. Todo el mundo está hablando en las redes sociales de la ex esposa de nuestro nuevo presidente. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo una confusión? Lo que sí que las imágenes hablan por sí solas. Eni, ¿qué pensás ahora del gobierno de tu papá que se viene y qué va a pasar para vos? Yo creo que todo va a salir bien, ya que él es un hombre muy humilde y tiene una linda sonrisa. Creo que va a saber gobernar muy bien el país. Permiso, yo soy la mamá, yo soy la primera dama. Él es un hombre muy activo, es un hombre que tiene muchos proyectos. Yo, como toda la familia, somos re unidas. Y en la intimidad, ¿cómo piensan ustedes que su papá va a gobernar? Ay, nosotros somos una familia muy unida. Yo creo que él va a saber gobernar muy bien, ya que él siempre nos da buenos valores. Es una buena persona. Permiso, como... yo soy la primera dama. Lo que pasa es que nosotros somos muy caritativos. Lo que pasa es que la mano izquierda no tiene que... Nosotros siempre damos muchas cosas a los pobres. Siempre colaboramos Yo con... soy la primera dama, permiso. Nosotros siempre colaboramos con los pobres. No queremos que nadie sepa eso, porque la Biblia dice que nadie tiene que saber. Así que siempre nosotros siempre estamos... Vamos a ser sinceros. Acá no importa de qué partido sos, sino el bien de nuestro país. Ahora, ¿qué importa que un liberal esté entre muchos colorados? Señor ministro del Interior, ¿es cierto que la gente lo abuchea por ser liberal? No, no es así, mi hijo. La gente me quiere, me aplaude, me adora. Todo me ama. Hola, yo soy la primera dama. Estamos en vivo para Telefuturo con el señor Spalding, el nuevo director de Itaipú. Señor Spalding, ¿qué nos comenta de este nuevo gobierno que se viene? Y bueno, yo opino que tenemos... Permiso, yo soy la primera dama, nosotros hacemos muchos actos caritativos. Es como una novela, todo lo que está pasando con los países amigos, vecinos, por el tema del Mercosur. ¿Qué habrá pasado en esos cuchicheos que había detrás del presidente mientras discurseaba? Este evento estuvo buenísimo, tenemos que ir viendo lo del Mercosur, Mujica. Y esperemos que el caballo se mueva solo. Yo creo que este evento es lo más grande del mundo. Ay, me parece bien. Queridos compatriotas, les prometo que en este nuevo gobierno va a haber mucha prosperidad en el país. También así les prometo que... ¿Qué es lo que tanto ahí chusmean? ¡Agua! También les prometo que no va a haber pobreza. No digo quién, pero alguien llegó tarde. Sí, me parece muy bien que la gente del Mercosur que tenemos que ver bien, ¿eh? Sí. Hola, nosotros venimos para la asunción de Cartes. ¿Quién lo parió? ¿Quién lo parió? Pero si era para la madre. ¿Quién lo parió a las 9 de la mañana? Yo acepto que dormirte durante una misa puede ser normal para un adolescente, pero para ser el representante de toda una nación y que la prensa te filme mientras dormís, no me parece bien. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Que el caballo se siga moviendo. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo. Lo que me es una pena es que hasta ahora los paraguayos no podemos hablar bien frente a una cámara. Seguimos acá en la asunción del señor nuevo presidente. Estamos en la parte de la costanera con gente que viene a ver la asunción. Señor, ¿usted de dónde vino? Yo vine de Asunción.
Pero si estamos en Asunción, señor. Sí, no, y está la Asunción Central. Ya, ¿y a qué vino, señor, acá a la Costanera hoy? Y yo vine porque me dijeron que iba a haber comida gratis. Ah, comida gratis. ¿Dónde hay, señor? Yo también quiero irme. Allá, vamos, pues, vamos. Ya, bueno. Estamos acá con otro entrevistado, señor. ¿De dónde vino usted? Y yo vine de Villarrica. ¿Villarrica? Sí. ¿Y a qué vino de Villarrica hasta acá, señor? Y acá lo dijeron que decía antes, dar plata, dijo. Y ni un carajo te no me dieron. O sea, ¡Comida gratis! ¡Vamos, comida gratis! Con otro entrevistado acá en la Asunción de la nueva presidencia. Señor, ¿usted dónde viene? No sé, yo vine acá a juntar pañaleta roja para hacerle una sábana a mi abuelita, está enferma. Seguimos nuevamente acá con la gente que está viniendo para la Asunción de la nueva presidencia. Señor, ¿usted que vino aquí a la Costanera? Y yo vine acá para verle a mi tío Cartes, presidente. Ah, su tío, veo. Sí, mi tío. ¿En serio, Peo? ¿Y su tío, Siempre me Peo? manda muchos regalos. ¿En serio, Peo? Yo le Así quiero como mucho. la zapatilla que tiene Sí, puesta. demasiado lindo son. Qué bueno, che. ¿Sí, algún mensaje, señor, que queda a la ciudadanía? Y yo le quiero mandar un saludo a mi abuela que me está mirando por la radio. Señor, ¿usted es o se hace? No entiendo tu pregunta. Les comentamos que a partir de la próxima semana ya no pondremos fotos de los que nos siguen, sino sus videos cómicos con una duración de 10 segundos. No me vayan a quedar enviar boludeces, macanada. Envíen cosas cómicas. Acuérdense que esto va a ser visto por muchas personas. No se olviden de suscribirse al canal de Desoxigenados acá en YouTube y de seguirnos en Facebook y Twitter. Hasta aquí este pequeño videoblog de hoy. Nos vemos en el próximo vlog. Sometimes something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing.